Buenos días, soy la doctora Montserrat Canela de la Universitat Rovira i Virgili y les presento en este cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento, Innovación, Investigación y Transferencias ante la era de las inteligencias artificiales, una ponencia relacionada con la enseñanza-aprendizaje de la canción de tradición oral en el marco del doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria. Ubicada dentro del simposio Transferencia del conocimiento en cualquier disciplina, la ponencia lleva por título Retroalimentación en el aula, la canción de tradición oral reexplicada, análisis de una transferencia de conocimiento. La asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Música, la Expresión Plástica y la Expresión Corporal 2 es una de las asignaturas troncales obligatorias del doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria de la Universitat Rovira i Virgili. En el primer cuatrimestre del tercer curso y justo antes de su periodo de prácticas, el alumnado cursa la parte de música dedicada a la educación infantil. El grupo clase consta de 30 alumnos y se trata de una asignatura de 6 créditos para la parte correspondiente a la música. Eso se traduce en 14 sesiones de clase magistral y en 12 sesiones de laboratorios en los que el grupo clase se divide a la mitad. En la Universitat Rovira i Virgili, la educación de futuros maestros y maestras se imparte en 3 de sus sedes: el campus de Salades, el campus Terres de l'Ebre y el campus Seu Baix Penedès. El campus de Salades está en la ciudad de Tarragona y aglutina la mayoría de profesorado. En esta sede se imparte el grado de educación infantil, el grado de educación primaria y el doble grado de educación infantil y primaria. El campus Terres de l'Ebre se encuentra en la ciudad de Tortosa, en el sur de Cataluña, a 88 kilómetros por carretera de Tarragona. En esta sede también se imparte el grado de educación infantil, el grado de educación primaria y el doble grado de educación infantil y primaria. Y el campus Seu Baix Penedès se halla en Comarruga, a 34 kilómetros por carretera de Tarragona. En esta sede se imparte únicamente el grado de educación infantil. Esta ponencia trata el proceso de transferencia de conocimiento de la canción de tradición oral, así como la recepción por parte del alumnado de dicha transferencia en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Música, la Expresión Plástica y la Expresión Corporal 2 de doble titulación, que se imparte específicamente en el campus Salades en la ciudad de Tarragona. Esta ponencia pretende mostrar las nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo. Es, por tanto, un estudio de caso que está en pleno proceso. Esta ponencia trata el proceso de transferencia de conocimiento de la canción de tradición oral, así como la recepción por parte del alumnado de dicha transferencia en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Música, la Expresión Plástica y la Expresión Corporal 2 de doble titulación que se imparte específicamente en el campus Salades en la ciudad de Tarragona. Esta ponencia pretende mostrar las nuevas dinámicas de enseñanza-aprendizaje que se están llevando a cabo. Es, por tanto, un estudio de caso que está en pleno proceso. Las experiencias musicales, sensoriales y activas son básicas para el aprendizaje y la adherencia al hecho musical en los primeros años de vida. El acto de cantar, inherente en el ser humano y con el que inicia el aprendizaje musical desde los primeros meses de su vida, incluso antes, se hace absolutamente necesario para los docentes en el momento de enseñar música en ambos ciclos de educación infantil y especialmente en la etapa 3-6 años. En ese sentido, los alumnos de doble grado de educación infantil y educación primaria de la Universitat Rovira i Virgili concientizan esa verdad en el momento de cursar la asignatura de tercer curso Enseñanza y Aprendizaje de la Música, la Expresión Plástica y la Expresión Corporal 2. En ella se les pide un amplio conocimiento de las diferentes tipologías de canción de tradición oral catalana, así como una interpretación correcta de las mismas y un entendimiento de la forma y estructura musical de la canción en sí. Pero la realidad dista mucho de lo que debería ser, y el docente
se enfrenta al alumnado con nulos conocimientos de cancionística, una interpretación solista más bien pobre y muy pocas nociones musicales. Y a todo ello se le suma el hecho de que los futuros maestros generalistas de educación infantil carecen, a veces, de la seguridad necesaria tanto para cantar como para abordar la clase de música con los más pequeños. Los objetivos que propone esta ponencia son dar a conocer la metodología empleada para que el alumnado de esta asignatura supere la sección de la misma dedicada al canto como canal comunicativo, a la canción de tradición oral como la tipología principal en la etapa de 3 a 6 años y además a la higiene de la voz. Ver la transferencia de conocimiento utilizada para la enseñanza de la canción de tradición oral, en la que están implicados diversos elementos: los conocimientos en el campo de la cancionística de la docente, el repertorio propio del grupo clase y las especificidades culturales del alumnado. Para abordar una metodología eficiente en aras de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más efectivo posible, se han planteado los siguientes interrogantes. ¿Qué repertorio de canción de tradición oral es el más adecuado para el alumnado de 3 a 6 años? ¿La sinergia docente-grupo es positiva a la hora de buscar y decidir ese repertorio? ¿Qué necesita el alumnado universitario para ganar seguridad y confianza a la hora de cantar? La metodología empleada es básicamente funcional, basada en la experiencia en el aula. Cantar es una actividad fundamental en el aula, ya que la canción permite vivir y potenciar de una forma lúdica la interpretación musical a través de la voz. Cantar ayuda al desarrollo del lenguaje, refuerza y potencia el ritmo y la melodía, fomenta la educación del oído musical en general y crea cohesión de grupo. Como primera actividad se propuso una reflexión tanto personal como en grupo sobre la enseñanza de la canción en el aula. Algunas cuestiones iniciales planteadas fueron: ¿cuál es la diferencia entre música tradicional y música popular? ¿Cuántas tipologías cancionísticas conoces? ¿Cuál es el repertorio más adecuado para la etapa de 3 a 6 años? ¿Qué cantidad de canciones se deberían aprender por cursos escolares? ¿Cuál es el proceso de enseñanza de una canción en el aula? Posteriormente, y en grupos de trabajo, se elaboraron listados con todas aquellas canciones que se creían apropiadas para esta etapa. El alumnado hizo un esfuerzo por recordar aquellas músicas que tenían incorporadas desde su infancia, a las que sumaron, sin ser conscientes de ello, canciones populares aprendidas en los campamentos de verano, canciones actuales de moda de grupos de animación infantil, canciones que provienen de anuncios de televisión, etc. Los listados se compartieron y se clasificaron según tipologías cancionísticas. Igualmente, se reflexionó sobre la posible utilización o no en el aula, en función del texto y de la morfología musical de cada canción. Una vez resueltos los puntos anteriores, se ha aprovechado la experiencia de la docente en el campo de la investigación de la música de tradición oral para mostrar nuevos repertorios adecuados a la etapa de 3 a 6 años, perfectamente compatibles con aquellos seleccionados de los listados iniciales. Estos nuevos repertorios se han aprendido a lo largo del cuatrimestre. El alumnado ha sumado ese conocimiento a aquel que ya tenía, conformando un corpus musical generoso, clasificado, reflexionado y aprendido de manera vivencial y consciente. Así, aquello que el alumnado ha asimilado en el aula en un contexto concreto y que aúna aprendizajes previos y nuevos aprendizajes, podrá ser transferido cuando asuman el rol de maestros y maestras, siempre teniendo en cuenta que no todo lo aprendido, ni en conocimientos ni en habilidades, es transferible al 100% de un contexto a otro. ¿Y qué hacer para que el alumnado sea consciente de su propio instrumento y que a la vez gane seguridad a la hora de utilizarlo profesionalmente? Se realizaron unas sesiones específicas tratando aspectos tan importantes como la fisiología de la voz, la evolución de la voz adulta, las problemáticas derivadas del uso de la voz profesional y sus posibles soluciones, las medidas básicas de la higiene de la voz, la exploración de la propia postura corporal, las diferentes técnicas de respiración y la correcta emisión de la voz.
Estas sesiones se han realizado con una cantante especialista de higiene de la voz y con amplia veteranía en docencia, que a la vez ha tratado con el alumnado temas relacionados con el pánico escénico, la confianza en las propias capacidades y la capacidad de arriesgarse ante lo desconocido. Aunque este estudio de caso está por terminar, el feedback recibido por la docente, que es quien firma esta ponencia, está siendo positivo. La reflexión inicial al respecto de cuáles eran los conocimientos de cancionística y de repertorio han hecho evidente las carencias del grupo clase, pero también la posibilidad de nutrir a dicho grupo con los saberes individuales, que no han sido pocos en una clase con diversidad cultural. Las actividades extras propuestas hasta la fecha, como las de la higiene de la voz, han dado sus frutos y el alumnado ha tomado conciencia de su propio instrumento de trabajo. En cuanto al resultado final, cantar de manera solista un repertorio escogido entre el alumnado y la docente, todavía está por ver, pero se auguran resultados provechosos y positivos. A modo de conclusión, cabe señalar que el rol del docente en el aula universitaria está directamente relacionado con los resultados obtenidos. Su actitud y predisposición en clase es vital para favorecer el aprendizaje, pero también el uso de estrategias que ayuden a la reflexión del alumnado. Una metodología vivencial en las clases de música se hace necesaria para que los discentes puedan transferir a posteriori los conocimientos y habilidades adquiridas también de manera vivencial, como este arte requiere, especialmente en edades tan tempranas. Respecto al tema de estudio de esta ponencia, una rápida evaluación del estado de la cuestión del grupo clase en cuanto a cancionística, repertorios y condición vocal facilitan que el docente adopte las medidas necesarias para la mejora de la asignatura y genere aprendizaje consciente respecto al contenido de esta. Se pretende, una vez acabado el cuatrimestre, evaluar los resultados y hacer una propuesta de mejora que se materialice en la guía docente de esta asignatura. Muchas gracias por su atención. Resto a su disposición para todas aquellas cuestiones que quieran preguntarme.